Dios, Jesús, te necesitamos cuando nuestro pecado es duro. Recordamos que te necesitamos. Te necesitamos esta semana. Es todo lo que necesitamos. Todo lo que es el resto no es lo importante. Te necesitamos a ti, Jesús. Nos sometimos a ti, Dios. Todo lo que estamos aquí, lo que traemos, te entregamos a ti, oh Dios. Conectamos contigo, oh Dios. Queremos dejar nuestra mirada postrada en ti, Dios. Te pedimos que nos llene con tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por darnos unidad. Y te decimos en el preciado nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Gracias. Gracias para el equipo de adoración. Es increíble. Me duele la garganta por estar dando esta adoración tan fuerte. Esta pasada semana estuve en el café, haciendo lo normal, la cosa de los pastores, conectando con ustedes, diciendo hola y bebiendo café, estar en comunión con ustedes. Y cuando estabas ahí con ustedes en el café del veo como adulto joven viene acercándose a mí con una de sus amistades y vi en su ojo exactamente lo que estaba haciendo. Trajo una de sus amistades como en sus 20s y puedes creer que él nunca había entrado a la iglesia antes. Era la primera vez entrando a una iglesia. Así que cuando entraron en el medio del servicio para enseñarle, orientarlo, darle café y los bagels antes de que se sentara en el segundo servicio. Y cuando ella me lo trajo, dijo, wow, que Dios está trayendo a diferentes personas de nuestra comunidad. Y están llegando. Y Dios está trabajando en sus vidas. Y lo que no saben, pues no lo saben. Así que como nosotros en iglesia tenemos que compartir la gracia de Dios. Y es un privilegio. Y así empiezo a hablar con Él y hago las preguntas de iglesia que ustedes me han escuchado preguntar anteriormente. ¿Cómo tú le explicas cristianidad a un amigo? Y él me dijo, no sé, ¿por qué va a tener una idea de cómo hacer esto? Pues déjame explicarte esto. Y nada más ver los ojos de este muchacho abrirse. Ver verlo como que no sabe nada. Y ver que se dé cuenta que necesita que tiene que pedir perdón por su pecado. Que Jesús tenía que morir por mí. Algo supernatural. Un muchacho entrando a esta iglesia que nunca había entrado a una iglesia anteriormente, en ningún contexto, ningún entendimiento. Él empieza a trabajar en su vida y en los primeros 15 minutos él está entrando a una relación eterna con Cristo por lo que él hizo. Amén. Es correcto. Así, esto es lo que pasa porque Dios está trabajando. Y las cosas que son sobrenaturales que están pasando aquí, la iglesia se supone que sea un sitio de lo sobrenatural. Y entiendo que Dios está haciendo muchas cosas sobrenaturales en nuestra iglesia, porque este muchacho de entrar a no creer en nada, darle su vida a Dios y que sus ojos fueran abiertos por la gracia de Dios. Y te digo esta historia para que se emocione lo que está pasando y lo próximo que pasa. Es algo increíble que mientras estoy explicándole las buenas nuevas a este joven, con cuántos han recibido a Jesús y los que creen a Él, le han dado el derecho de ser hijos de Dios. Y lo que significa esto es que son solo esos que han recibido a Jesús, que son herederos
Solo esos los que le han dicho sí a Jesucristo son considerados hijos de Dios. Sí, todos somos hechos a la imagen de Dios. Esa es nuestra forma de humanidad. Y solo esos que reciben a Jesús son herederos. Y le explico. Esto es lo que es la iglesia. Porque si acabas de recibir a Jesús y yo también recibí a Jesús, eso nos hace hermanos. Y explicarle a la iglesia a él, dice, espera un momento, ¿eso es lo que la iglesia? Se supone que esto sea una familia espiritual, sí, es una conexión por la que tenemos en Cristo. Si te puedes sentar y lo único que tenemos en común es Jesús. Y tal vez crecimos en diferentes sitios del mundo, hablamos diferentes lenguas, tenemos diferentes historias y diferentes formas de adorar, o diferentes equipos de fútbol. Eso no importa porque lo que tenemos en común es Jesús. Es como si yo lo hubiera preparado para esto. Él acaba de recibir a Cristo y le digo, hey, Zach, ven acá. Y dice, ¿qué es lo que quiere, Pastor Rob? Él acaba de recibir a Cristo. No lo puedo creer. Yo también recibí a Cristo hace como un año atrás y mi vida cambió para siempre. Me dice, Zach, si te puedes reír. Estoy viendo y me estoy atónito porque esto es supernatural, el misterio de Cristo y su gracia. Mientras estoy mirando este pasaje que es de Pablo, él está atado y esas ataduras están haciendo sonidos. No te sientas mal por mí. Pablo sabía que es el privilegio y el misterio del que él habla. En este pasaje vamos a leer que él va en este tantum, que es esta habladura que sangra de él para nosotros entender el Nuevo Testamento, lo que pasó con Paul y lo que vamos a hablar esta mañana. Habla de este misterio, y lo repite varias veces. Y tú preguntas, ¿qué es el misterio? Vamos a hablar de misterio. También él repite gracia varias veces. Es gracia. Y él termina diciéndole sobre la naturaleza supernatural de todo. El misterio, la gracia. Pablo es un ejemplo de cómo caminar justos. Y nos ayuda a tener estas historias de las personas que iban antes que nosotros, que caminaron en fe. Y Pablo es uno de ellos. Así que vamos a leer este texto juntos. Efesios 3, del 1 al 13. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se ha enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que dio a conocer por revelación, como yo les escribí brevemente. Al leer esto podrán darle cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se le ha dado a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son justos juntos con Israel, beneficiados de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Esto fue el regalo de Dios y dio una gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy en lo más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos los que realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternales
se mantuvo oculto en Dios, creado de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios es de toda su diversidad. Se da a conocer ahora por medio de la iglesia y los poderes y autoridades en las religiones celestiales. Misterio. Esta palabra, este misterio no significa que no está definido o que se va y que no es difícil de entender. Eso no es lo que significa. El misterio del que él habla es que la sabiduría de Dios, que es intuible para los humanos, se ha revelado. Y no se hace tan difícil de entender porque este misterio y propósito, lo que pasa aquí ha sido llevado a la luz. Eso es lo que está hablando del misterio. Y vemos en el texto que él contesta esto. Esta es una de las cosas que podemos ir en este texto. Cuando Pablo habla de esto, apunta que hay dos partes. Que los gentiles somos herederos y que también somos parte del mismo cuerpo. Así que si tú eres un judío que ha leído la escritura, no te sorprende que somos herederos, juntos herederos. Y eso se ha revelado, pero la segunda parte es el contexto que las escrituras hasta Génesis puedes ver que fue claro y explicado que la gracia de Dios no es solo para los judíos. A veces lo lees y piensas que la fe era nada más para los judíos, pero desde el principio puedes ver que la fe y esta gracia y el Mesías es para todas las naciones. Lo ves en Génesis 12. Esta es la gran comisión que se le dio a Abraham. Dice, vete de tu tierra, de tu parental y de la casa de tus padres y la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y no solo Dios le da la bendición a los judíos, pero a todo el mundo. Así que lean esto, con esto en mente, que no solo es para los judíos, porque Jonás, lo de Naamán, que detestaba, Dios tenía gracia con ellos. Ruth, la moabita, y Naamán, que era uno de los servidores más grandes, y Dios lo sanó. En el testamento que las naciones y los gentiles podemos ser coherederos. Y es claro, Isaías, por poco cosa es que tú seas mi siervo para levantarse a tus tribus de Israel y restaurarás a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. En Oseas 2:23 dice, yo le sembraré para mí en las tierras y tendré compasión de los Ruhama. Diré a mí, pueblo mío, eres tú, y él te dará, Dios mío. Así que se revela, no sé que se revela algo nuevo a Pablo, pero me gusta esto. Y este ejemplo. Tengo otras ovejas que no son de este mismo rebaño, pero seremos un solo rebaño. Estoy parafraseando ese verso. Para los judíos, estos gentiles que empiecen a conocer a Yahweh era algo bueno. Pero la idea que nosotros seamos del mismo cuerpo, ven los gentiles como algo diferente, diferentes canciones, diferentes historias, diferentes vestiduras. No solo intimidad, pero son de diferentes cuerpos y se veían como si fueran sucios. Entonces se supone que no comieran ciertas cosas, que no
no le dieran alabanza a diferentes dioses, y se veían como si fueran algo peligroso, porque podía hacerle daño a la cultura y a la religión judía. Y por eso era que ellos odiaban a los samaritanos, porque eran de Siria. Porque eran diferentes, eran sucios y eran peligrosos. Pero estaban bien con que ellos conocieran la gracia. Estaba bien si los gentiles comían lo que sobraba de la mesa. Pero pensar que nada más se podían sentar en la misma mesa con ellos. Y Pablo dice que esta segunda vez que él está en la cárcel, cuando estás en Hechos 2, dice que él estaba hablando en frente de los judíos, diciéndole las historias, como Jesús vino a él y cómo cambió su camino, y querían que se convirtiera en cristiano, porque él era cristiano él mismo. Y cuando él dice esta historia y llega al punto en Hechos que dice judíos y gentiles, búsquenlo, dice esta palabra, nada más por decir gentiles, la gente se molestó. No puede ser que esto sea verdad. Porque imagina cómo veían la religión, cómo ellos hacían su templo. El templo tenía diferentes 4 cortes. Así era que la religión trabajaba, porque los gentiles estaban en la parte de afuera, en la corte de afuera, las mujeres, los mujeres judías, los hombres judíos, y después eran los sacerdotes. Estaban acostumbrados a estar separados. Entonces, cuando Pablo llega, ellos dicen que no, porque la iglesia es tan increíble, porque estamos en ese misterio, porque Pablo fue de algo, porque se sabe su historia, era alguien que mataba a los cristianos que no estaban de acuerdo a los judíos, y fueron matados por no ser judíos y estar en esa cultura. Y ahora pelea por la gracia y las buenas nuevas de la iglesia. Así que si mira a Gálatas, lo ves. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me ocupé a él frente a frente, porque estaba reprensible. Pues antes que se ve aquí que Pablo estaba para pelear por la gracia, que no era para seguir las reglas y la cultura, era una pelea para la gracia. Y en el versículo dice que es la gracia de Dios que Él hizo esto. Él habla de esto con nosotros, porque lo hizo para ese muchacho que está en el café, para que él entendiera la gracia de Dios. Él peleó por ti. ¿Entienden? Que cuando ellos estaban haciendo las divisiones en el templo, nosotros éramos los que estábamos en la corte de afuera. Ahora no pienses que tú eras sacerdote, pero si tú no eras judío, y eras gentil, no tenías acceso a Dios, porque no tenías la gracia para llegar a Dios. Y eso es lo que Pablo está peleando. Él está peleando por la gracia, porque vio la iglesia y el misterio de la iglesia que se había revelado a él, que ese era lo que Dios intentaba hacer en sus planes, que fuera la iglesia. Porque tenemos muchas cosas en común, porque Jesús, Él sigue hablando de su gracia. Y Él traía la gracia de Dios. La gracia se había dado. Así que si estás estudiando este pasaje con nosotros, estamos hablando mucho sobre la gracia. C.S. Lewis le preguntaron cuál era la diferencia entre la cristianidad y otras religiones. Es gracia. Es gracias. Dice gracias 153 veces. Cada capítulo de Efesios habla de la gracia. Es gracia, gracia y gracia. Sin hacer con favor, un favor que no merecemos, pero la gracia es aún más. Tiene que ver con nuestra salvación. Eso era lo que este muchacho tenía que entender. Y si estás aquí sentado y no entiendes la naturaleza de la gracia, gracia es supernatural.
hace milagros, porque para él entender que es perdón, es la gracia y el perdón estar de mano a mano. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Le pregunté eso. Me encanta esta pregunta. Y él no entendía, no sabía la contestación de eso, porque en la iglesia entendemos que Jesús muere por nuestro pecado, pero ¿por qué la muerte? Porque Jesús no pudo haber hecho 1000 galletitas para nosotros o hacer diferentes cosas para pagar. Pero es porque el pago del pecado es la muerte. Y cuando le pregunto esto, dice, ¿sabes la contestación de esto? Y aún así no lo sabes. Porque la naturaleza de gracia es perdón. Así que cuando hablamos y recibimos sobre gracia, es libre. No nos cuesta nada, pero cuesta mucho. Pero tienes que entender por qué Jesús tuvo que morir y por qué le tienes que decir sí a Él. Eso es gracia. Y eso predominantemente es lo que habla el texto. Que somos salvos porque no tenemos ningún tipo de ayuda entre nosotros mismos, porque no se puede hacer nada fuera de Jesús y Jesús tuvo que salvarnos. Y esa es la naturaleza del favor que no tenemos que tener por nosotros mismos, pero gracias más que eso. La segunda de Corintios, cuando habla de dar y dice que la gracia va a seguir en tu vida, se multiplica. ¿Recuerdan cuando los hebreos tuvieron que caminar por el desierto por 40 años? Y recuerdas que sus ropas y sus zapatos no se rompieron. Era por la gracia. Porque Dios es gracia. Él hace eso. También vamos a hablar del poder del Espíritu en Efesios 3. Y eso es increíble que tú tienes el poder de gracia, gracia y gracias y gracia. Y en este pasaje estábamos hablando de estudiar la palabra de gracia. Él usa esto en una forma bien noble. Para mí, yo que soy lo menos de todos los santos, esta gracia se me ha dado a mí para traerle a los gentiles las ricuras en Cristo, parafraseando este verso. Lo que estoy diciendo, que estar envuelto en esta gracia, traer las buenas nuevas a las naciones, no es algo que se supone que sea difícil, es un privilegio. Escuchen esto otra vez, estar envueltos como cristianos y traer a Jesús al mundo no es una carga, es un privilegio que podemos tener. Es gracia, que si es una cosa que quiero que escuchen. El primer servicio dice esto, escuchen. Quiero que escuchen esto. Si tengo pasión sobre algo, es que cada uno de nosotros como creyentes nos entra en la cabeza que ver a Cristo ser visto por nosotros es un privilegio, no es una carga. No estamos haciendo esto para tratar de tener favor con Dios. No tienes que estar en esta misión, sino eres parte de esta misión. Cuando le explica esto como un nuevo creyente y cuando me gradué con todos estos títulos, no era para mí, sino era que era un privilegio estar envuelto con ustedes y ver a este muchacho joven conocer a Cristo. Eso es para nosotros. Aquí, lo que es duro, familia. ¿Entiendes qué es la gracia? Que tienes propósito. Jóvenes, escúchenme. Este mundo te va a decir que vas a encontrar el propósito en todos los lados que no son correctos. El propósito de estar aquí envuelto y el trabajo eterno de Dios es la gloria. Y estar en cadenas como Pablo y saber que tu vida es importante es gracia.
También hay gracia de saber que Dios te conoce íntimamente. En Hechos 22, él habla sobre esto diciendo: soy un judío crecido en Tarsa, pero estoy en Gamalia. Aquí, estar aquí y estar con ustedes este día es gracia. Estoy parafraseando este verso. Y esto es para nosotros ser misionarios con los judíos. Gracias es que Dios sabe quién era Paul en unión, porque Pablo había sido diseñado para esto, porque él era judío, bien educado, con muchas cosas debajo de él, sentado debajo de los mejores maestros judíos, y había también nacido en Tarsa, que lo hacía un hombre romano, no como los otros discípulos. Él fue uno de los mejor educados hombres, posicionado perfectamente como misionario de los gentiles, porque Dios lo conocía muy bien y lo llamó para hacer lo que estaba haciendo. Solo que fue salvado, sino a proteger los judíos. Ahora Dios le dice que no, te voy a dar la gracia y te voy a poner en la misión de traerle la gracia al mundo y este diseño que te ha dado. Y esto no es fácil lo que Pablo dejó. Es gracia y vale la pena poder hacer esto. Y si no sabes lo que tienes que hacer con tu vida, agárrate de esta gracia, porque Dios te da propósito. También tienes que dar otras cosas. Él tenía que dar mucho. Imagínate si no lo hubiera hecho. Él tuvo que dar mucho por ti y por mí, a los gentiles que estaban en la corte de las afueras, para recibir la gracia de Dios. Necesitamos un momento para procesar esto. Cada uno de nosotros tenemos de esta gracia que nos ha dado a nosotros. Es disponible para nosotros. Imagínense, iglesia, individuos, los santos. Yo no soy no solo predicador, sino también soy santos con ustedes. Entendemos el privilegio de la gracia de Dios y le podemos preguntar a Él cómo nos puedes diseñar para estar en misión contigo. ¿A qué talentos me has dado? ¿Qué me has dado a mí para ponerlo en inversión para la eternidad? Todas estas personas que están alrededor de nosotros puedan escuchar sobre la gracia de Dios. ¿Sabes cómo Dios te va a usar? Me gustaría que ustedes piensen en eso. Hay algo que estás dispuesto a hacer, de dejar. Es que te ha impactado en una forma bien grande en Jesucristo. Soy pastor no porque quiero llegar al cielo o que tengo que aprobarme a Dios, porque no es sobre los trabajos, pero es porque Él cambió mi vida. ¿Dónde estaría si no fuera por la gracia de Dios? Solo le quiero decir a las personas quién es Jesús. Vamos a hacer esto juntos y decirle a otros quién es Jesús. Y sigue. Y dice, Cristo, y para aclarar todo, ¿cuál es la administración del ministerio que desde la eternidad había estado escondido en Dios? Es algo supernatural. La iglesia supone que sea algo supernatural porque nuestra interacción entre nosotros mismos es algo supernatural. ¿Qué es natural y que la historia dice que es natural? Es que las personas se unen y se unen con personas que son iguales a ellos. Eso es natural.
Si solo vas a estar con personas con la misma historia, que cantan la misma cosa, que tienen la misma historia, que se ven iguales, que se sienten bien con ellos, es algo natural. Y eso no es nada malo, pero es natural. Supernatural es cuando todas esas cosas se mueven al lado, porque tenemos todo en común con Cristo. Así que cuando Zach dice, recibiste a Cristo también, no importaba si le gustaban los higos, si tuvieran algo en común, porque lo que tenían es Jesús. Es algo supernatural. Es la gracia de Dios. Esa división se mueve a la esquina y estamos envueltos juntos como iglesia. Y es el misterio de la iglesia, lo sobrenatural, es algo así. Así cuando yo leí este pasaje, me sorprendió. ¿Y sabe por qué estaba sorprendido? Lo que estaba pensando que iba a decir en vez de lo que yo dije. Es verdad. No tengo que hablar de lo que yo pienso, dice, sino lo que verdaderamente dice. Que Dios en su gracia y en su entendidura ponemos todo al lado. No nos preocupamos por la diferencia, no nos vemos como peligrosos o sucios. Cuando ponemos todo esto al lado, vemos nada más a Jesús y que nos hace verlo a él, a todo el mundo. Así que el mundo puede ver qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que ellos tienen, porque están unidos, porque se aman y aman a otros, porque se aman tan bien a ellos mismos. Sí, y es verdad, y puedes entender eso en diferentes partes de la Biblia, pero aquí, ¿qué es lo que se dice aquí? ¿Qué es lo que dice? Dice que Él da su entendimiento en sitios celestiales. Es algo supernatural. Cuando estamos juntos, que los ángeles miran y están sorprendidos de su poder y la gracia que Dios nos da. Estar sorprendido y miran y ven la naturaleza supernatural, amándonos, poniendo todas las diferencias al lado. Miren lo que dice aquí de John Stott. Eres una evangélico en el siglo XX. Es como si un drama está siendo actuado. La historia es su teatro y el mundo es el escenario y todos los miembros son los actores, porque Dios mismo hizo esta obra acto tras acto, escena por escena. La historia sigue revelándose y quién está mirando. Y las inteligencias cosméticas y todo lo que está en los sitios celestiales, los ángeles, han visto la historia, vieron la caída de los hombres, vieron esta destrucción cósmica, esta apocalipsis que ha pasado cuando el pecado entró al mundo y Satanás quería hacer una división. Y la historia se ha visto diferente y división. Se han visto muerte, cosas, problemas raciales, divisiones, guerra, y nuestro cuerpo, nuestra carne nos quiere pedir, y los ángeles están allá arriba mirando diciendo, Dios, ¿cómo vas a arreglar esto? Y a lo último, en esta historia, gracia encarnada llegó Jesús y lo arregló todo. Y cuando nuestro pecado está corriendo tan fuerte
Dios es más. Porque la gracia de Dios arregla todo y lo sigue arreglando. La división y el odio. Porque todo lo que tenemos en común en Cristo, como esos hombres que estaban en el café, pero como estaban en Jesús, pueden estar bien llenos de lo que es importante en la eternidad, Jesús. Él lo arregló y lo sigue arreglando. Pero también todo será arreglado al final. Déjenme leerle. Revelación o Apocalipsis. Vemos una imagen de lo que viene. Después de miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas, pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en las presencia del Cordero, vestido con vestidura blanca y llevando palmas en sus manos, aclamaron en gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y el Cordero. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adorando a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrar en adoración. Nada más piensen que los ángeles están mirando mientras estamos en adoración sobre la gracia de Dios.